dejemos la convertibilidad, más convertibilidad. Ahora, más modelo, cuando el modelo está dejando de dar resultados. Eduardo, fue un gusto. Política. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a hablar ahora dentro de un ratito con un economista. Decían el otro día en la City que el dólar no subió más porque las cuevas tenían miedo, la presidenta acusa a los bancos, la inflación para los privados sigue aumentando, para el gobierno no. ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, yo creo que hay una gran volatilidad si lo tomamos en cuenta sobre esos fenómenos como el dólar, pero le vamos a poder preguntar a este economista qué hay, digamos, a nivel más estructural. Si el modelo está terminado, como dice Fidanza, y yo lo creo también, si eso es así, si es reversible, y si él cree que el gobierno va a poder hacer algo de aquí a diciembre del 2015. Falta muchísimo tiempo. Sí, mucho sufrimiento en el medio, me parece. Dante Sica, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la pregunta es, la economía está en un mal momento, yo no sé si choca o no choca, pero ¿cómo vemos estos meses inmediatos de la economía? Mira, no hay ninguna variable, ni ninguna tendencia, ni ninguna decisión de política económica que se ha tomado en este tiempo y uno esperaría que se tomen en los próximos meses que pueda cambiar un poco la situación de caída a nivel de la actividad económica. ¿Por qué? Porque es claro que lo que sigue operando fuertemente, hoy condicionando el nivel de actividad y condicionando el resto de las variables, es un problema de restricción externa y de los grandes desequilibrios macroeconómicos que tiene. Es difícil hoy hablar de la defunción del modelo, porque es claro que la idea de lo que podía haber sido el modelo se ha ido desdibujando en el transcurso de los últimos años. Entonces hoy estamos en una fuerte situación de desequilibrio macroeconómico, tanto con fortísimo déficit fiscal impulsado por los subsidios a la energía, con un problema fuerte de déficit de cuenta corriente y donde los dólares, que es un insumo principal para el sector de la oferta, hoy escasean. Entonces, ¿por qué digo que en los próximos meses no va a haber cambio? Porque mientras no tengamos una solución al problema de los holdout, incluidos los fondos buitres, pero también aquellos bonistas que quedaron fuera del canje, mientras no demos una situación y una señal de cómo vamos a resolver con un acuerdo o no la situación de los holdout, las posibilidades de ingreso de fondos son escasas, hay muy baja probabilidad. No es una buena noticia, Seferino. Claro, ¿vos crees que vamos a un default corto hasta enero o largo? A ver, todo depende. Acá hay un problema, es que si uno cree en la ley que se votó la semana pasada o hace 15 días, es claro que vamos a una situación de default largo. ¿Por qué? Porque el gobierno volvió a decir por ley que no va a ofrecer a los que quedaron fuera del canje nada más que el último canje. Entonces la pregunta es cómo eso se compatibiliza con la sentencia, que ya tienen un grupo de fondos que, llamémoslo fondos buitres, que litigaron y tienen una sentencia a favor. Todo este movimiento que está haciendo el gobierno, ustedes lo dijeron al principio, tiene muy fuerte apoyo político, pero eso debería haber servido antes de la sentencia. Claro, no tiene apoyo práctico, nada que ayude a solucionar el tema. Para que el juez Guidesa diga, uy, me equivoqué, voy a ir para atrás con la sentencia. O sea que vos pensás que va a seguir este escenario de restricción, de falta de dólares. Total, con un tema adicional. El gobierno, por otro lado, va a seguir inyectando pesos en la economía. Primero porque tiene un déficit creciente. Piensen que el gasto público creció el último mes 56%. Contra una recaudación que fue el 33%. Tenemos casi 10 puntos de diferencia entre el crecimiento del gasto público y el crecimiento de los ingresos. Diciendo que implica más inflación. ¿Eso por qué implica más inflación? Porque todo eso el gobierno lo financia con emisión. A su vez el gobierno lanza programas, Procreauto, Ahora 12, que son instrumentos que quieren movilizar la demanda, pero que van a tener poco impacto. Pueden servir para amortiguar parte de la caída del consumo, pero no cambiar. Ahora, Dante, hay una variable que no existe, que el gobierno condena, pero que sigue marcando ritmos, al menos en la realidad económica y macroeconómica. El dólar a 15 pesos. ¿Es un hecho circunstancial? ¿Se va a acomodar más? ¿Va a subir? A ver, es difícil pensar que se pueda acomodar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque por un lado hay lo que decíamos antes. El gobierno sigue inyectando pesos en la economía, está creciendo. Y a su vez está la expectativa de todos los agentes económicos que con la falta de acuerdo o mientras no haya acuerdo con los holdout, los dólares son menores. Con un escenario real, que es que las exportaciones el año que viene van a caer, que todas las variables están totalmente fuera de carril, fuera de foco. Por lo tanto, aquellos que tienen una posibilidad
todavía de tener cosecha para exportar, ven que la tasa devaluatoria está por debajo de la tasa de interés, con lo cual no le conviene, perdón, está por encima de la tasa de interés y no le conviene liquidar. O sea que, en tu opinión, el dólar puede llegar a subir aún más, el dólar blue. En este esquema, con expectativa negativa con respecto al ingreso de dólares, con restricciones y pérdida de reservas y con inyección de pesos, el dólar blue puede seguir creciendo. Con un tema adicional, no menor, que es que muchas empresas, por la no venta de dólares que está haciendo el central para que puedan pagar importaciones, recurren a lo que se denomina en el mercado los bonos, el contado con liqui para pagar importaciones. Y eso también está poniendo presión. Es como si estuviéramos generando un mercado desdoblado de facto. Vos sos un especialista en industria. Yo quiero saber qué pasa con este modelo que aparentemente ha impactado fuertemente en la producción industrial, pero la industria sigue siendo terriblemente deficitaria. Se calcula que necesitan 30.000 millones de dólares todos los años. Yo diría, estos últimos 10 años, y en especial los primeros 5 años de esta década, pudieron facilitar y generaron que la industria se recuperara. De tener casi 50% de capacidad instalada en operación, lo recuperó. En parte también porque el consumo y la inversión crecieron, pero en parte también porque el tipo de cambio era recontra alto y generó una movilidad muy fuerte. Este gobierno, si ha carecido de algo, es de política industrial. Pero sin embargo el gobierno cree que ha reindustrializado el país. Una cosa es que es un leitmotiv de Kicillof. Es otra discusión eso, porque si uno mira la industria se recuperó, insisto, estaba el 50% de capacidad instalada, hoy está esto al 80%, ahora ha caído un poquito. Hay algunas actividades que se han recuperado y que ha habido desarrollo, pero no ha logrado formular una mejor integración y una complementación con Brasil. No ha habido una política industrial dirigida, ha habido acciones de política industrial que han tratado de llevar todas las acciones que se han tomado en los últimos años para tratar de, entre comillas, mejorar la integración, estaban vinculadas nada más a la escasez de dólares. Nunca una mirada mucho más contemplativa y mucho más abarcativa de lo que es el fenómeno industrial, actual en la Argentina y futuro a nivel de... Ahora, lo notable hoy la ministra de Industria, Débora Giorgi, que no termina de resolver el tema automotriz, bueno, la presidenta dijo que estaban encanutando autos, dice la industria automotriz se pegó 3 tiros en el pie. A ver, yo creo que primero, es falso que la industria automotriz esté guardando autos. Digo, el auto no es un grano que se puede poner en un silo bolsa. El único caso que conocemos es alguien que lo tapó en un pajar, digamos, ¿no? En un granero con un pajar, pero digo, no se hacen autos que tienen un costo, que pasan de modelo para generar una devaluación, una presión de precios. Hay problemas, diferencias. Hay modelos que se venden más que son importados y no hay dólares para traerlo. Acá nuestra matriz de producción es más mirando a la exportación. Por lo tanto son autos medianos y camionetas que al caer la demanda de Brasil quizás no podés venderlos todos en el mercado local. Hay muchas diferencias. Ahora, esta industria ha sido fuertísima en la recuperación. Si hubiese habido política industrial, deberíamos haber manejado en los últimos 10 años, haber mejorado mucho más la integración de partes locales. Sin embargo, ha quedado igual. Ahora, ¿el Procreauto puede tener un impacto fuerte? ¿Vos decís que no? El Procreauto, yo diría, en la producción de este año no mejora. Lo que mejoró fue, mejoró las ventas, los patentamientos, sacó bastante stock que había tanto en concesionarias y terminales que se había acumulado, pero todavía no ha logrado dar una señal que el mayor consumo se transforme en mayor nivel de actividad. Ahora, estamos hablando de problemas de la industria y esto se refleja, bueno, no solo lo que estamos hablando, se refleja también el despido de suspensiones. La industria de la construcción, 20.000 despedidos. ¿Cuántas suspensiones hay en la industria automotriz? El tema de empleo y suspensiones no es un tema de ahora. Viene del último trimestre del año pasado. Digo, esto lo hemos charlado alguna vez. Durante el primer semestre que vimos, caída de horas extras, casi no hay horas extras en el sector industrial. En algunos puede ser puntual, pero generalizado. Caída de contratos temporarios, aumento de los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas, puesto de trabajo que se jubilaba un personal, no lo recuperaban, y despidos por goteo durante el primer semestre. Muchas de las suspensiones del primer semestre se transforman en despidos en este segundo semestre. ¿Por qué? Porque gran parte de la industria no va a seguir trabajando 2 turnos como vino haciéndolo hasta el año pasado, van a quedar en un turno. Y vos como técnico, ¿qué importancia le asignás a la ley de abastecimiento? Es como dicen los empresarios que va a servir en el caso del campo para ir a buscar los granos. Los granos. A ver, yo te daría
dos temas. El primero, creo que es una ley totalmente inoportuna en el momento que se debate, porque en un ambiente económico con expectativas negativas, esto genera mucho más ruido que el beneficio que podría tener. Para todas las cuestiones que el gobierno dice que la va a usar, no es el instrumento adecuado. Cuando habla de tema de corporaciones, todo es la ley de defensa de la competencia, y creo que no es una ley de regulación, es una ley de control. ¿Por qué? Porque el gobierno ha decidido no solucionar los desequilibrios de los mercados y lo que piensa es administrar los desequilibrios de acá hasta que se vaya. Por lo tanto, es una ley de control económico que le va a servir para presionar y hacer cosas que antes hacía por presión política en un gobierno que pierde por poder político, poder hacerlo con una legislación. Dante, fue un gusto que hayas venido. No, al contrario, gracias. Te agradezco mucho. No, por favor. Bueno, amigo, ¿cómo lo has pasado? Muy entretenido, Bueno, dinámico. bueno. Hasta no extrañé el partido de River y todo. Bueno, no, ahora lo vas a ver. Seferino, ha sido un gusto que vinieras. Gracias a vos Te lo por la agradecemos invitación. enormemente. Bueno, terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, pase una buena semana. Chao.